Dice así, hermanos, la palabra del Señor en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En primer lugar, hermanos, cuando Juan le dice a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, quiero mencionar que no se refiere al falso evangelio que por allí algunos predican como el evangelio de la prosperidad. ¿Ha escuchado usted ese tipo de mensajes? Esa clase de evangelio, el evangelio de la prosperidad. Y tan famosos son estos predicadores que salen en la televisión, que salen en la radio, que lo que ellos predican únicamente es del dinero, de la prosperidad, del negocio, del trabajo, que si usted ofrenda, usted va a tener más, que si usted diezma, usted va a su trabajo, su compañía, su negocio, va a prosperar en gran manera, y se enfocan solamente en predicar y en hablar acerca de la prosperidad. Ese es el enfoque principal de algunos falsos predicadores. Pero Juan no se refiere a este falso evangelio de la prosperidad. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque habrá muchos hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. Mire la palabra que el apóstol le está diciendo a este joven llamado Timoteo. Mira, le dice, en el futuro, o es más, pronto, habrán hombres amadores a sí mismos, avaros, vanagloriosos, que lo único que quieren es ver cómo obtienen ganancias. ¿Y saben a costa de quién? A costa de los miembros de la iglesia o de los miembros de aquella comunidad. Y hay mucha gente, hermanos, tan vulnerable y que está pasando una gran necesidad y que está metido en un gran problema económico tal vez, o hay personas que son tan pobres económicamente y esperan un día tener más. Y cuando escuchan ese mensaje de que Dios les va a prosperar si dan algo a cambio, ese es un mensaje de esperanza. Ese es un mensaje que va a calar en su corazón. ¿Y qué hace la gente vulnerable? Se despoja de lo que tiene. Y no está mal, hermanos, dar con fe al Señor. El problema es que hay personas que se aprovechan de esa necesidad, que se aprovechan de la vulnerabilidad de mucha gente. Y se cumple lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Hombres amadores de sí mismos. Entonces, aquellos hombres de los que Pablo se refiere aquí, lo único que buscan es cómo obtener ganancias como el asadón para sí mismo. Lo único que buscan es cómo obtener más y más y más. Y se acuerdan de la gente, se olvidan de las personas. Su interés no está en las personas. Su interés no está en el crecimiento espiritual de la gente. Lo único que les interesa es obtener ganancias, dice la palabra del Señor. Y como he mencionado, hay mucha gente vulnerable que cae en este tipo de falso evangelio. Y no es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también quiero decirles que no es que sea malo tener prosperidad material. No es que sea malo que usted tenga abundancia, porque tampoco nosotros podemos, voy a utilizar esta palabra, satanizar a alguien que tiene un buen trabajo, que tiene una buena casa, que tiene un buen trabajo y que tiene grandes negocios. No es malo, como le estoy mencionando, no es malo prosperar, no es malo. Es más, en la Biblia nosotros encontramos a hombres y a mujeres que fueron discípulos y que fueron creyentes también, que tenían buen recurso económico. Nosotros podemos encontrar a una mujer llamada Lidia en Hechos 16. Vamos a leer allá en Hechos capítulo 16,
capítulo 16, versículo 14, versículo 15, dice así, perdón, capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué hizo esta mujer llamada Lidia? Primero ella escuchó la palabra del Señor. Ella era una mujer adinerada. Era una mujer que tenía una casa grande, una casa fuera de lo común. Antes las personas tenían unas casas pequeñas donde toda la familia compartía las habitaciones. Pero esta mujer llamada Lidia tenía una casa donde tenía habitaciones para hospedar a las personas. No cualquier persona podía tener este tamaño de casa. Entonces ella dice que era una vendedora de púrpura que escuchó el evangelio. ¿Y qué hizo ella cuando escuchó el evangelio? Dice que creyó y fue bautizada. Después de ser bautizada, ella hospedó a Pablo y a los compañeros que tenía Pablo. Pues no es malo tener dinero. En Hechos capítulo 2 también podemos encontrar allá, vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, mire qué dice Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué podemos encontrar acá? Aquí podemos encontrar nosotros a hermanos, a miembros de la iglesia que tenían riquezas, que tenían posesiones. ¿Y qué hacían ellos con sus posesiones? Dice que las vendían y las daban a aquellos que tenían necesidad. Entonces, en la iglesia había gente con mucha plata también. También allá en Mateo, vamos al capítulo 27 y vamos a encontrar a un hombre llamado José de Arimatea. Mateo capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Cómo era José de Arimatea? Dice que era un hombre rico, un hombre que tenía plata, hermanos. Tenía mucho dinero, era un hombre próspero. Y nosotros vemos, hermanos, que el problema no es tener prosperidad, el problema no es tener muchas cosas. El problema es cuando la gente se enfoca en que el evangelio de Cristo tiene que ver con la prosperidad de las personas, cuando el evangelio de Cristo tiene que ver con la salvación de las almas. El evangelio del Señor Jesucristo tiene que ver con que Cristo, siendo rico, se despojó de su riqueza, de su grandeza, como dice allá Filipenses, siendo en forma de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Se despojó, dio su vida por todos nosotros. Eso es el evangelio. Pero hay personas que tergiversan el evangelio y predican que el evangelio es que usted no se enferme, que usted no pase hambre, que usted tenga dinero, que usted tenga un buen trabajo. Cuando el evangelio de Cristo nunca prometió esas cosas. El evangelio de Cristo que prometió fue vida eterna. Eso es lo que promete el evangelio de Cristo. Pero ya vimos que el problema no es el que uno sea próspero. Pero también quiero mencionar que el problema es que cuando uno, en lugar de enfocarse en la salvación de nuestra alma, nos enfocamos solamente en lo material. Ese es el problema. Ese es el problema. Dice 1 Timoteo, si usted quiere buscarlo, capítulo 6, versículo 10. ¿Cuál es el problema según 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10? Ajá. El problema no es ser próspero. El problema no es tener riquezas materiales. ¿Cuál es el problema según este versículo?
Cuando nosotros nos enfocamos tanto en las cosas materiales, ese es el problema. Y el apóstol Juan no se está refiriendo a que Gallo se enfoque demasiado en la prosperidad material. No es lo que Gallo le quiere decir. Perdón, no es lo que Juan le quiere decir a Gallo. Juan no le está diciendo a Gallo, quiero que te enfoques en trabajar más. Quiero que busques cómo prosperar más. Quiero que tu fuerza, tu tiempo, tu trabajo esté toda tu atención esté todo en la prosperidad material. No era ese el mensaje de Juan, porque de lo contrario, Juan estaría faltando a lo que había aprendido de Jesucristo. Y las palabras de Cristo, según el apóstol Pablo, son: el problema grande es cuando nosotros amamos al dinero. ¿Y qué hace una persona que ama el dinero, hermanos? Sí, se aparta de Dios. Al final dice en este versículo de Timoteo, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué dolores? Porque el dinero, hermanos, le roba la paz, la tranquilidad. Pero, ¿qué hace una persona que ama el dinero? Nunca está conforme, ¿verdad? De todo. Se olvida de todo. ¿Dónde está su tiempo? En hacer dinero. ¿Dónde está su esfuerzo? En hacer riquezas. No está conforme con que tener algo. No está conforme con lo que tiene. Quiere más y quiere más. Y al final no se da cuenta que se hace daño. Yo tal vez les he mencionado a ustedes que hay personas que se hacen daño a sí mismos y no se dan cuenta. ¿Y a qué me refiero? Yo no sé si les he comentado de aquel hombre, un hombre que estaba allá en un lugar donde había mucho frío, todo estaba congelado. Y había un lobo que lo estaba amenazando y estaba matando a sus animalitos. Y el hombre no tenía armas para matar al lobo. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre? El hombre aquel agarró una cuchilla filosa, un cuchillo bien filoso, y se cortó la mano y llenó la cuchilla de sangre. Y vino el hombre congeló aquella cuchilla llena de sangre y la clavó así en el hielo, con la punta para arriba. Y el lobo sintió el olor de la sangre que estaba en la cuchilla. Cuando llegó a donde estaba la cuchilla, empezó a lamer para lamer la sangre que tenía la cuchilla filosa. Y tanta era la necesidad, el deseo de querer saciarse con la sangre que estaba en aquella cuchilla, hasta que llegó el punto que lamió toda la sangre que había y no se dio cuenta que se había cortado a sí mismo. Y cada vez había más sangre. ¿Y qué hacía el lobo? Más la mía. Y no se daba cuenta que se estaba desangrando a sí mismo. Es una persona que ama el dinero. Se está haciendo daño a sí mismo y no se da cuenta. Trabajo aquí, trabajo allá, vienes aquí, vienes allá, ocupaciones aquí, ocupaciones allá. Y no se da cuenta que se hace daño. Yo estos días estoy haciendo un trabajo y Elisa me dice ayer, descansa, te estás haciendo daño. Y cuando yo agarré un trabajo, hermano, ya no aguantaba el dolor, cansado. Y a veces, hermano, cuando uno quiere más, se hace daño. ¿Y sabe qué es lo que pasa? También, no solamente se hace daño físicamente, no solamente se hace daño emocionalmente, no solamente hace daño incluso a su familia, sino sabe también el daño que sufre. Espiritualmente también sufre. ¿Por qué? Porque el deseo de querer más le hace olvidarse. ¿Sabe de quién? Le hace olvidarse de Dios. Y así como el lobo, más, y no se da cuenta y se hace daño. Entonces ese es el problema. Pero el problema no es tener riqueza. Si usted tiene, gracias a Dios. Si Dios le ha dado, gracias a Dios. Si usted nació en una familia que tiene una buena posición económica, dele gracias a Dios. Es una bendición de parte de Dios, ¿verdad?
Y tercero, hermanos, ¿qué es lo que realmente Juan le quiere decir a Gallo? Lo que realmente Juan le quiere decir a Gallo es que desea, es un deseo que a su amigo le vaya bien en todo lo que emprenda, ya sea un viaje, un trabajo, es un deseo. Pero el que tenga el deseo no le garantiza que le va a ir bien, sino que es un deseo. Es como cuando alguien le dice a usted que usted va de viaje, hermano, que le vaya bien en el viaje. Usted le está deseando que el trayecto de aquí hacia donde usted llegue le vaya bien. Pero le garantiza eso, que usted va a llegar bien a donde usted va. No le garantiza, pueden pasar muchas cosas, pero es un deseo. Porque no está bajo el control de usted ni de mí el hecho que me vaya bien, pero yo puedo desearle a usted que le vaya bien, usted puede desearme a mí que me vaya bien, pero el apóstol aquí no le está haciendo una promesa a Gallo de que le va a ir bien, no le está prometiendo, Gallo, te prometo que en todo vas a prosperar, no le está diciendo eso, solamente le está deseando, tiene ese deseo, ¿verdad? Muy diferente es una promesa a un deseo. Entonces olvidémonos, hermanos, de este falso evangelio de la prosperidad, de que aquí Juan está declarando que a usted le va a ir bien en todo. No, es más, creo que hay un pasaje donde dice, a los que aman a Dios, Romanos, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas le van a ir bien. Escuche bien, a los que aman a Dios, todas las cosas le van a salir bien. ¿Así dice o no? Así no dice. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ya sea que no haya salido bien o haya salido bien o haya salido mal, pero aquello que le aconteció a usted le debe ayudar para bien, si usted ama a Dios. ¿verdad? Por ejemplo, yo voy por un camino y ese camino yo creo que es el mejor camino y ese camino está mal, está dañado. ¿Por qué tomé este camino? Bueno, ese camino me va a ayudar para que en un futuro yo no vuelva a tomar ese camino. Entonces me va a ayudar a mí para un bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No es que nos va a salir bien. Hermanos, es muy importante eso. Y para terminar este punto, ¿cómo le fue a usted este año económicamente, hermanos? ¿Cómo le fue este año económicamente? ¿Le fue bien? ¿Terminó usted este año con deudas? ¿Se metió usted a deuda este año que tuvo que trabajar el doble, que tuvo que hacer otras cosas para poder solventar las necesidades en la familia? ¿Cómo terminamos este año económicamente? Ahora, si este año que viene su meta es tener más cosas, digamos, más cosas materiales, no es que sea malo. No es que sea malo que usted desee tener más cosas materiales. Es más, trabaje para que le vaya mejor, ¿verdad? Y no solamente trabaje, sino que también aprenda a administrar mejor lo que recibe. Porque a veces el problema está en que no sabemos administrar, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted tiene poquito y usted sobrevive con ese poquito y usted recibe más y termina peor que cuando usted recibe poquito? ¿Sabe que hay a veces el problema? Que no sabemos administrar. ¿Ves? Trabaje, administre lo que recibe, pero hermanos, no permita que el deseo de querer más materialmente le distancie de su relación con Dios y con la iglesia. No permita, hermano. Mire, nosotros sembramos un poquito de maíz, ¿no? Póngase usted que usted sea una persona que siembre maíz. ¿Y cómo nos fue en el maíz? ¿Salió mucho maíz, hermano? Salió mucho maíz. Pero póngase que ese maíz fuera mío, ¿verdad? Y con el maíz que sembré, me fue bien, comí, tuve para darle a los hermanos. Pero imagínense, hermanos, que yo diga, bueno, hoy sembré maíz y sembré un cubado de maíz, bueno, el otro mes siembro 2 cubados de maíz. ¿Sabe qué requiere sembrar 2 cubados de maíz? Más esfuerzo, más trabajo, más tiempo. Y si a mí me fue bien con el poco maíz que sembré, ¿por qué quiero más?
¿Por qué el anhelo, el deseo de querer más? Para ayudar a otros está bien, pero si el querer sembrar más maíz, el querer tener más, me distancia de Dios, me quita el tiempo de Dios, hermanos, ahí está el problema, ¿verdad? Allí está el problema. Entonces, sepamos, hermanos, que si este año tal vez pasamos bien, gracias a Dios, pero si este año nosotros no terminamos bien económicamente y quisiéramos que el otro año nos fuera mejor, esforcémonos, trabajemos, pidámosle a Dios sabiduría, pero no permitamos que aquello material nos aleje y haga que nuestra relación con Dios se deteriore. Amén, hermanos. Segundo, deseo que tengas salud, dice Gallo. Deseo que tengas salud. Yo no sé si Gallo estaba enfermo. No sabemos si Gallo estaba enfermo. Pablo tenía informes de cómo estaba Gallo, sí. Pero no puedo decirles que Gallo está enfermo, por eso Juan le dice a Gallo que desea que tenga salud. No lo sabemos, porque la Biblia, todos podemos enfermarnos, ¿verdad? Todos podemos enfermarnos. Pero hermanos, al igual que el deseo de Juan hacia Gallo de que sea próspero en todas las cosas, de la misma manera Juan le dice a Gallo, yo deseo que tú tengas salud. Pero Gallo es un ser humano. Y como ser humano, ¿sabe qué le pasa a este cuerpo? Se va a enfermar. Se va a enfermar. Entonces, en primer lugar, hermanos, ¿cómo usted ha pasado este año que estamos terminando? Hablando físicamente, hablando de su salud. Tal vez alguien diga, hermano, este ha sido el peor año de mi salud. ¿Verdad? Tal vez alguien diga, hermano, yo muy poco yo me enfermaba y este año me enfermé. Este año vinieron las enfermedades, este año vinieron los problemas en mi cuerpo. Es posible, hermanos. Y no solamente es posible. Muchos de ustedes han pasado problemas de salud este año, ¿verdad, hermano? Hermana. ¿Verdad? Leida también este año. ¿Ah? Y siguen pasando. ¿Verdad? Y siguen pasando. Pero hermanos, aunque Juan deseaba esto para Gallo, nosotros también no solamente deseamos, sino que hemos orado por la salud del hermano. Hemos orado por la salud de la hermana, hemos orado por la salud de todos ustedes. Oramos por la salud de aquellos hermanos que se reúnen aquí y aquellos que no se reúnen acá. Oramos por la salud de ellos. Algunos han sanado, hermanos. Otros están en ese proceso y están mejor. Pero otros, a pesar del deseo y a pesar de las oraciones, todavía siguen con los mismos problemas de salud. ¿Por qué? Porque el deseo no garantiza que usted no se enferme. Somos humanos y nos vamos a enfermar. Lo mismo pasaba, hermanos, con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y algunos apóstoles de Él también. Había muchos enfermos. Había muchas personas que se enfermaban. Y el deseo de querer ver con salud a los hermanos no les garantizaba que estuvieran con buena salud. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo el apóstol Pablo, siendo un instrumento de Dios para sanar a enfermos? Algunos cuestionan y hay debate cuál era el problema del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía un problema, que él sufría. Yo personalmente me inclino a que el apóstol Pablo tenía un problema de salud. ¿Puedo equivocarme? Tal vez sí, porque la Biblia no dice claramente cuál era el problema del apóstol Pablo. Pero algunos piensan que Pablo tenía un problema de los ojos, un problema grave de los ojos. Algunos dicen eso. Algunos piensan que el aguijón que Pablo estaba padeciendo era la oposición de otras personas, de otros falsos cristianos o malos cristianos. ¿Cuál es la verdad? No la sabemos. Pero yo, como le digo personalmente, pienso que el sufrimiento de Pablo, el aguijón de Pablo era algún problema físico, alguna enfermedad.
¿Y cuántas veces Pablo pidió al Señor que le sanara? Dice allá en la segunda carta a los Corintios que pidió 3 veces. Le pedí al Señor que me sanara. ¿Y fue sanado el apóstol Pablo? Hasta donde nosotros sabemos, el apóstol Pablo no fue curado de su enfermedad. Nosotros a veces no sanamos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia el apóstol Pablo? Fue: mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo mejor que tú puedes tener. Otro discípulo que pasaba por algunos problemas, y también me pregunto, ¿por qué Pablo no le puso las manos a este joven que era un instrumento de Dios? ¿Por qué alguno de los otros apóstoles no llamó a Timoteo y le impuso las manos? Si aún en el libro de Hechos nosotros encontramos que aún con la sombra de los apóstoles, ¿qué hacían los enfermos? Se sanaban, aún con la sombra de los apóstoles. ¿Por qué no podían sanar a este joven llamado Timoteo que tenía problemas de salud? ¿Sabe cuáles eran los problemas de salud que tenía Timoteo? Problemas en el estómago, intestinales. Y el apóstol Pablo le dice: por tus frecuentes problemas, molestias de tu estómago, le dice, toma un poco de vino, porque el vino era medicinal para el estómago, aliviaba ciertas cosas. Y el apóstol le dice: toma eso. ¿Por qué no lo tocaba? ¿Por qué no le hacía un milagro? Hermanos, ciertamente Pablo y los otros apóstoles y discípulos deseaban buena salud para Timoteo, pero no le garantizó a Timoteo el quedar sano, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a pasar por problemas de salud, pero es nuestro deseo que usted tenga salud también, ¿verdad? Y aún en las enfermedades, como dice allá la carta a los tesalonicenses, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. ¿Verdad? Si es su deseo este año gozar de salud, hermanos, pídale a Dios. Pídale a Dios. Pero también cuide usted su salud. Porque a veces nosotros mismos nos buscamos problemas, ¿verdad, hermanos? Nos han dicho: no coma esto. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que más comemos. No tome esto. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Lo que más comamos. Tómese un descanso. Hay que reposar el cuerpo. También necesita descanso. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Salimos del trabajo y nos vamos a ver otras cosas y terminamos agotados, hermanos. Y aún estamos durmiendo y la mente trabajando y nos levantamos en la mañana cansados. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos tan bien. No es malo desear tener buena salud, hermanos. Es muy bueno tener salud. Y ojalá, hermanos, ese es el deseo de todos nosotros, que aquellos hermanos y hermanas que están pasando por problemas de salud, ojalá esa enfermedad pueda terminar, ¿verdad? Pero la voluntad última, ¿saben quién está? Está en Dios. Entonces, querer tener prosperidad y salud para este nuevo año, hay que trabajar en ello. No es malo, está bien, pero no olvidemos lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? ¿Verdad? Allí en la tercera de Juan, de carta de Juan, donde leímos al principio, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Y qué dice ahí? Así como prospera tu alma. Cuán próspero o cuán próspera es su alma. ¿Cuánto ha estado usted, cuánto ha prosperado usted este año? Ya hablamos. Bueno, hermano, este año Dios me prosperó porque me dio trabajo. Dios me prosperó este año, hermano, porque recibí un dinero que yo no tenía planeado. Dios me prosperó este año, hermano, porque me gané la lotería. No, usted no juega la lotería, ¿verdad? Eso no jugamos los cristianos. Hermanos, este año Dios me prosperó, hermano, y me llenó, me regaló una casa.
y etcétera. Y Dios me prosperó, hermanos, gracias a Dios, hermanos. Este año yo no me enfermé, hermanos, y las enfermedades fueron pasajeras, un pequeño resfriado. Gracias a Dios, hermano, este año me fue muy bien. Este año estuve muy bien, fue un año muy bendecido, gracias a Dios. Pero ¿qué tal, hermanos, espiritualmente? Hay infinidad de personas que este año estuvieron muy cómodas materialmente. Hay mucha gente que este año, hermanos, tuvieron buena salud. Este año le fue bien en una operación y acabó con la molestia que tenía. Gracias a Dios. Hay mucha gente que disfrutó de eso. Pero lamentablemente esa gente que disfrutó de todo ello, espiritualmente terminaron por los suelos, hermanos. Por los suelos. Y es posible, hermano, que a veces nosotros nos equivoquemos en cuanto a qué tipo de prosperidad buscamos con tanta dedicación y nos olvidamos de lo más importante que perdurará por toda la eternidad. Esta es la prosperidad del alma. Esto es cuánto nosotros crecemos, ¿verdad? ¿Qué es prosperar en el alma, hermanos? ¿A qué se refiere prosperar espiritualmente? ¿A qué se refiere? ¿Ok? Denme unos ejemplos. La hermana dice meditar en la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar a que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Algún otro ejemplo? ¿Cómo usted o qué usted ve en alguien que está creciendo espiritualmente? Que dedica más tiempo a la oración. Si usted no dedica tiempo a la oración, pero este año usted sintió que dedicó más tiempo a la oración, ¿qué significa? Que usted está creciendo espiritualmente, que usted está prosperando espiritualmente. Y hay muchas otras cosas. Pero veamos el ejemplo que nosotros vemos aquí de Gallo. Allí en el versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje. Entonces aquí hay algunas características que nosotros encontramos en Gallo. Gallo era un hombre fiel, era un hombre dispuesto a servir, era un hombre lleno de amor. Entonces, ¿qué vamos a pensar nosotros, hermanos, en cuanto a un cristiano que está creciendo y está prosperando espiritualmente? Es aquel hermano que permanece fiel. Es aquel hermano que permanece arraigado en Cristo, como dice el Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es un cristiano que está creciendo espiritualmente, es alguien fiel, hermanos, y alguien fiel es aquel que se nota en sus frutos, en todo lo que hace, todo lo que nosotros podemos ver se nota en un cristiano que está creciendo espiritualmente. Imagínese usted un cristiano que no le interesa los asuntos de Dios. Imagínese usted un hermano que nunca no le interesa. Hermanos, queremos hablar de un proyecto del evangelismo, de un trabajo que vamos a hacer, y el hermano dice, a mí no me interesa, y se va. ¿Ustedes creen que es un cristiano que tiene amor y servicio por la obra de Dios? Realmente no le interesa. Un cristiano, hermanos, fiel, un cristiano que crece y prospera espiritualmente, se nota en su fruto. No hay que andar correteándolo. Ajá, eso es verdad. No hay que andar correteando al hermano. Hermano, hermana, queremos hacer esto y queremos que nos ayude. Y usted le manda un mensaje y no responde.
y más tarde le manda otro mensaje y nada, y mañana usted le manda otro mensaje y no le interesa, deje de escribirle. ¿Sí o no? No le interesa. Pero alguien que ama la obra, alguien, hermanos, que está creciendo espiritualmente, no hay necesidad de mandarle un mensaje y se da cuenta y dice, hermano, ¿por qué no hacemos eso? Es un cristiano que está dispuesto, hermanos, a servir. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido un don. ¿Pero dónde está ese don? ¿Está escondido? ¿Está guardado? Cuando usted es un cristiano que crece, que prospera espiritualmente, ese don se pone en práctica y se multiplica. Estamos dispuestos a servirle al Señor. Porque como dijo el Señor Jesucristo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que está sirviendo? ¿Quién es el mayor? En el mundo común, el que está a la mesa es el mayor, es el que ordena. Pero Jesucristo dice, no es así. No es el que se sienta a la mesa. El Señor Jesucristo dice, ¿no es acaso el que se sienta a la mesa? Porque eso es lo común. Mas con vosotros, dice el Señor Jesucristo, mayor es el que sirve. Jesucristo nos ha llamado a servir, hermanos. Es un cristiano que crece espiritualmente, es aquel que está dispuesto a servirle al Señor, a servir a la congregación, está atento a las necesidades que pueda tener la congregación. Pero cuando alguien, hermanos, no está dispuesto, hay muchos hermanos que su actitud dice mucho con relación a su crecimiento espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Aquí estamos viendo la diferencia entre lo pasajero y lo eterno. No os hagáis tesoros en la tierra. Aunque ya vimos que tener tesoros, tener riquezas no es el problema. El problema es que ese sea nuestro afán. Pero voy a añadir una realidad. La realidad, hermanos, es que las riquezas de este mundo un día se van a acabar. Las riquezas y las posesiones de este mundo un día se van a terminar. Las riquezas y las posesiones de este mundo un día van a quedar en manos de otra persona. Eso va a pasar con las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo alguien se las puede llevar, se pueden consumir, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Las riquezas de este mundo. Por eso dice el apóstol el Señor Jesucristo, dijo, más bien hagan tesoros en el cielo. Pero hermanos, no se olvide que hay algo más importante que esto y es la riqueza espiritual. ¿Qué es más importante para usted? ¿En qué usted se va a enfocar más durante este año 2026? En tener cosas materiales, en cuidar todas aquellas cosas materiales que usted tenga, en cuidar sus animalitos, en cuidar, hermanos, su lotecito, en cuidar, hermanos, su trabajo, en cuidar a su familia, en cuidar estas cosas. Está bien, cuídelas. Pero, ¿cuánto usted va a cuidar también su vida espiritual? ¿Cuánto usted va a cuidar o a esmerarse para crecer espiritualmente? No os hagáis tesoros aquí en la tierra, porque un día se va a acabar. Háganse tesoros allá en los cielos,
porque estas, dice, no se acabarán. Y dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también su corazón. Segunda de Corintios 4:16 también. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿verdad?, se renueva de día en día. Esta es otra realidad. La realidad, hermanos, es que este cuerpo se desgasta, se enferma, este cuerpo se va envejeciendo, este cuerpo ya no tiene la misma habilidad, ya no tiene la misma fuerza, este cuerpo ahora es más vulnerable a las enfermedades que antes. Este cuerpo, hermanos, va a llegar el tiempo en el que se va a enfermar con más frecuencia, porque esa es una realidad natural de este cuerpo. Y muchas cosas nosotros no vamos a poder evitar, no vamos a poder hacer nada para evitar enfermarnos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, no obstante, aunque este cuerpo exterior, este cuerpo, esta apariencia que usted tiene, se va deteriorando, pero no obstante, dice, el interior. ¿Qué pasa con el interior? Se renueva de día en día, agarra más fuerza, hermanos. Se rejuvenece cada día más. Cuando usted es una persona que usted vela por su vida espiritual, usted puede estar pasando por dolores, por problemas de salud, usted puede sentirse mal físicamente, pero el espíritu, hermano, está tan vivo, está tan fuerte, hermanos, que no le permite a usted decaer emocionalmente, que no le permite a usted sentirse como una persona que ya nadie le pone importancia y cuidado. Usted se siente fuerte. Y usted aún a pesar de su edad y aún a pesar de los dolores y las enfermedades, usted sigue estando dispuesto o dispuesta para el servicio de Dios. Amén, hermanos. Pero usted se pregunta, ¿pero por qué aquel hermano ya está viejito, ya está viejita y siempre está dispuesto ahí a servir, a agarrar la escoba, a salir a predicar, a hacer la cosa? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aunque está viejito, su espíritu, hermanos, está tan vivo, hermano, tan fuerte, que no hay nada que le impida a servir en la casa del Señor. ¿Entendemos, hermanos? Aunque este cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Esas son palabras que el Señor nos da, hermanos, para este nuevo año 2026. ¿A dónde se va a enfocar usted? Y vamos a terminar con lo siguiente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué le sirve, hermano, a usted tener la balanza así, si su vida espiritual está mal? ¿De qué le sirve, hermano? Sí, usted va a gozar en esta vida. Sí, usted va a disfrutar esta vida, tal vez. Pero piense, todo esto se acaba. Todo esto se va a terminar. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve, dice el Señor Jesús, al hombre ganar el mundo? ¿De qué le sirve a usted tener un buen trabajo, pero ese trabajo no le da tiempo para Dios? Sí, usted va a tener comida en casa, pero espiritualmente. ¿De qué le sirve, hermanos, tantas cosas materiales? ¿Verdad? Y por último, dice la palabra del Señor también, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas, hermanos? Para nuestras necesidades. Aquí el contexto está hablando el Señor Jesús de los pajaritos que comen. No se preocupan, no se afanan. Los lirios del campo no se afanan. Y dice el Señor, ¿quién de ustedes con mucho afanarse y preocuparse le podrá añadir un poco a su estatura? Nadie.
Esto dice, el preocuparse lo hacen los gentiles, los que no creen en Dios. Pero aquellos que creemos en Dios, buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, el alimento, el crecer espiritualmente, y lo demás, hermanos, mi trabajo, mi familia, mi casa, mi salud, están en las manos de Dios y Él sabe lo que me va a dar. Y dice aquí la palabra del Señor, y el Señor va a añadir todas estas cosas. El Señor le puede dar salud, el Señor le puede dar las cosas materiales que usted necesita, pero debemos de enfocarnos primeramente en buscar el reino de Dios. Ese será su meta para este año, hermanos. Queremos invitarles en el nombre del Señor Jesús, que nuestra meta, hermanos, nuestro objetivo para aquel año, para este próximo año que el Señor, si el Señor nos da, no nos enfoquemos únicamente en las cosas materiales, sino que primordialmente enfoquémonos en nuestro crecimiento espiritual. En nuestro crecimiento espiritual. A usted le fue bien este año, pero ¿qué tal? ¿Usted va a terminar con Dios este año en su corazón o no? Ojalá este año sea este año que empiezo con Dios, con todo en Dios. Este año quiero proponerme, antes no hacía esto, yo quiero hacerlo. Antes yo no me interesaba en el servicio en la iglesia, hoy voy a hacerlo. Antes no me enfocaba en qué necesidad había, hoy voy a hacerlo. Antes pues no me enfocaba tanto en la necesidad de reunirme, hoy voy a hacerlo. En la necesidad de orar, hoy voy a hacerlo. En la necesidad de leer la palabra, este año, con tu ayuda, Señor, quiero hacerlo. Y todas aquellas cosas, tú las vas a añadir. Amén, hermanos. ¿Estamos dispuestos a aceptar ese reto? ¿A crecer espiritualmente? Ojalá así sea. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Si hay